Cuenta regresiva. A solo 9 días de las elecciones, ambas campañas continúan a la casa del voto indeciso, mientras el COVID-19 vuelve a llegar a las puertas de la Casa Blanca. Muy buenas tardes. 4 miembros del equipo del vicepresidente Mike Pence están contagiados, aunque Pence, que sigue en campaña, ha dado negativo al virus. Esta es nuestra principal noticia. Y además, este domingo, alza sin freno. Por lo menos 6 estados reportan números récords de contagios, mientras el país sobrepasa los 78,000 casos en un día y los hospitales comienzan a llenarse a capacidad. Día de Muertos en pandemia. México se prepara para recordar a los que se han ido de una forma muy diferente. Los panteones estarán cerrados y los comerciantes han sido los más damnificados. Y camino a la santidad. Todo está listo en Venezuela para la exhumación de los restos del doctor José Gregorio Hernández. Millones seguirán la ceremonia del 4º beato en la historia del país, que ya es considerado un santo por el pueblo. Noticias Telemundo con Vanessa Ock. Llega la semana final camino a las elecciones presidenciales y el coronavirus persiste como tema de conversación. El presidente repitió hoy que el país estaba en el punto de inflexión, esto a pesar de un aumento récord en el número de casos en los últimos días y confirmarse un nuevo brote en la Casa Blanca, esta vez en el equipo del vicepresidente Mike Pence. Pero desde el ala oeste de la mansión ejecutiva nos llega un mensaje muy claro: no vamos a controlar la pandemia. Javier Vega tiene este informe. En la cuenta regresiva para las elecciones, el coronavirus irrumpe en las campañas en medio de un incremento récord de casos. Pero en un mitin en Nuevo Hampshire, el presidente Trump una vez más culpó del tema a los medios de comunicación. They keep talking about cases. You know why we have cases so much? Because that's all we do is test. If we cut our testing down in half, they'd say, well, they wouldn't say that. But cases would go down. Esto mientras el virus golpea nuevamente a las puertas de la Casa Blanca. 4 miembros del equipo del vicepresidente están contagiados, incluyendo su jefe de gabinete. Mike Pence, por su parte, resultó negativo y no interrumpirá sus actividades, incluyendo la campaña, siguiendo, según anunciaron, las normas de los CDC y la distancia social. No vamos a controlar la pandemia, sino las vacunas y los tratamientos. Fue la reacción del jefe de gabinete de la Casa Blanca al nuevo brote de COVID-19 al que comparó con la gripe. La respuesta de los demócratas llegó de la candidata a la vicepresidencia Kamala Harris, quien viajó al estado de Michigan. Yet again, they're suggesting to the American people that this is like the flu, when we have known from the beginning, and they knew since January, that it's 5 times more deadly than the flu. Harris tomó la batuta del proselitismo demócrata este domingo, con varios actos, incluyendo la visita a una iglesia, algo que Joe Biden hizo en su natal Wilmington, Delaware, sin emitir declaraciones. A 9 días de los comicios, las campañas se preparan para su repunte final. El presidente Trump inicia la semana con los ojos puestos en Pensilvania y Michigan, y Joe Biden en el estado de Georgia. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. A pesar de los cuestionamientos del presidente sobre la integridad del proceso electoral, la gran mayoría de los estadounidenses, incluyendo sus seguidores, aceptarían los resultados de la votación. Según una encuesta de Reuters y la encuestadora Ipsos, de ganar Joe Biden, un 79% de los estadounidenses, entre ellos un 59% que apoya a Trump, aceptarían el resultado. Un 16% dice que retarían la victoria demócrata. Si Trump revalidara, un 73% de los encuestados, incluyendo un 57% de los seguidores de Biden, lo aceptarían. Un 22% desafiaría el resultado. Ha sido un fin de semana de récord en casos a nivel nacional. Con ello, ya se reportan más de 226,000 muertes y sobre 8,600,000 casos positivos. A nivel de los estados, más de 3/4 partes reportaron un alza en el número de contagios. Los expertos están señalando a las reuniones familiares y de amigos como los eventos propagadores del virus. Y como nos reporta Francisco Fajardo, el COVID-19 sigue cobrando vidas. La advertencia se dio desde hace semanas y hoy la cruda realidad golpea en seco.
Los récords diarios de casos de coronavirus se siguen rompiendo. Excuse me, please. Así como la voz de la directora del Departamento de Salud de Illinois al presentar su informe. Este domingo, 43 estados reportaban una alza en el número de contagios durante los últimos 14 días. Y las familias destrozadas ahora no solo son hijos que pierden a sus padres, también madres como Elvira, que se infectó de COVID-19 junto a su hija, una joven de 29 años que tristemente perdió la batalla. Me dicen que mi hijita murió. Dijeron, sí, lo sabíamos. Para mí eso fue un shock. Hoy los expertos alertan ya no solo del peligro de eventos masivos, ahora se enfocan en cómo el coronavirus golpea también en bodas, cenas o reuniones familiares. Casos donde festejando un padre y a la familia se contagiaron más de 15 personas. Por todo el país la reapertura peligra. En El Paso, Texas, autoridades ya piden a residentes quedarse en casa por las siguientes 2 semanas, debido al aumento en el número de hospitalizaciones. Mientras en iglesias como esta en Carolina del Norte ya se registran al menos 120 contagios y 3 muertes. Lo más preocupante es que a 7 meses de que inició la pandemia, muchos aún se resisten al uso del cubrebocas a pesar de su eficacia comprobada. Delta anunció que agregó a 460 pasajeros a la lista de quienes no podrán viajar más por una supuesta negativa a utilizar mascarillas durante el vuelo. El doctor Fauci aclaró ya que aunque haya una vacuna para final de año, tendremos que esperar. So the amount of doses that will be available in December will not certainly be enough to vaccinate everybody. You'll have to wait several months into 2021. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. En Guatemala, los pacientes de coronavirus temen ir a los hospitales por el alto % de mortalidad desde que comenzó la pandemia. Muchos prefieren comprar medicina y quedarse en casa. Jenny Corado tiene todos los detalles. Alejandra enfermó de coronavirus, pero prefirió comprar sus medicinas y quedarse en su casa. Dice que no confía en los hospitales que el gobierno guatemalteco puso a disposición para tratar el COVID-19. Muchos dicen que los que van a los hospitales solo a morir se van, no los atienden y que la atención está muy mal ahí, entonces ¿para qué ir ahí? Mejor aquí en mi casa. El temor aumentó cuando grupos defensores de salud indicaron que de los intensivos de algunos hospitales del interior del país no sale nadie con vida. Esto ha llevado a que los hospitales como los de Coatepeque y Sololá tengan el 100% de mortalidad en aquellos pacientes que son llevados a ventilación. Unos pocos días de reapertura económica bastaron para que el esfuerzo de 6 meses de medidas implementadas para contener los contagios por el nuevo coronavirus se derrumbara. Pero el gobierno ha dicho que no ordenará un segundo encierro. Hemos sabido que si usted no sale cuando no lo necesita, usted se contagia menos. Y hemos sabido que si usted no se aglomera, su probabilidad de contagio es muy baja. Si usted contribuye a esto, esperamos no haber necesidad de otro estado de excepción para poder limitar esas garantías y libertades que usted tiene como individuo. El país superó los 100.000 contagios con más de 3.500 muertes. El miedo de ir a los centros asistenciales podría hacer que las cifras oficiales de contagios se distancien mucho de la realidad en las próximas semanas. Si a mí me diera la enfermedad, yo no me iría al hospital. Preferiría morir en mi casa o sanar en mi casa. El gobierno asegura que la red hospitalaria se encuentra abastecida para enfrentar la segunda ola de contagios, pero las personas que se contagian parecen decididas a curarse en sus casas. En San Benito, Petén, Guatemala, Jenny Corado, Noticias Telemundo. Y como se esperaba, el gobierno español aprobó el estado de emergencia en el país por segunda vez en este año debido a la segunda ola de contagios de COVID-19. El mismo debe durar hasta 6 meses, o sea, hasta mayo del 2021. La orden fijó un toque de queda para el país, excepto para las Islas Canarias, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Sin embargo, los gobiernos regionales tienen la potestad de ajustar el horario y confinar solo determinadas áreas. El Senado votó para poner fin al debate sobre la nominación de la jueza Amy Coney Barrett al Tribunal Supremo. En una votación casi partidista, 51 republicanos hicieron avanzar el proceso hacia la votación final, que está prevista para la noche del lunes. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, dijo que mañana el Tribunal Supremo tendrá una nueva integrante.
En Colorado, las alertas por incendio fueron sustituidas por las de una tormenta invernal. La nieve ha empezado a caer en algunas regiones y los expertos esperan una acumulación de hasta un pie. Las autoridades locales dicen que esto ayudará a combatir los 2 mayores incendios en la historia del estado. Pero los meteorólogos advierten que para mediados de semana regresa el clima seco y cálido. Estados Unidos tendrá su primer cardenal afroamericano en la historia. La noticia llegó cuando el Papa Francisco nombró sorpresivamente a 13 nuevos cardenales, incluyendo 9 elegibles para ingresar en el cónclave y votar por el sucesor del sumo pontífice. Entre ellos está el arzobispo de Washington, D.C., Wilton Gregory. Él y los demás serán confirmados en noviembre en una ceremonia conocida como consistorio que se realiza en el Vaticano. Y en Venezuela serán exhumados por segunda vez los restos del médico José Gregorio Hernández. Esto para continuar el proceso de beatificación y extraer reliquias para enviar a cada diócesis y arquidiócesis. El llamado doctor de los pobres trabajó en pro de los más desfavorecidos y, como nos reporta Mardoley Prim, ya es considerado un santo por el pueblo. Así se le rinde homenaje en Venezuela a José Gregorio Hernández, el médico y científico que dedicó su vida a ayudar al prójimo, sobre todo a los más necesitados. Se le venera con fervor por considerar que sana a los enfermos. Él me hizo un milagro a mi hijo, que tuvo una fractura de cráneo. El doctor me había dicho de que iba a quedar ciego, de que iba a quedar mal, y la verdad es que se recuperó. Este lunes, los restos de José Gregorio Hernández serán exhumados como parte del proceso de beatificación, tras la comprobación de un milagro a favor de la niña Yaxuri Solórzano. Un milagro que se da en una gente del pueblo, en una gente campesina, llanera, en una niña que precisamente por ser objeto del atraco a su papá. La pandemia o la crisis social no han sido obstáculo para que el venezolano celebre el anuncio de la beatificación del médico de los pobres, honor que se había solicitado hace más de 70 años. Muy emocionado, bastante contento. O sea, llegó en el momento preciso. Es el pueblo el que lleva a la iglesia a reconocer oficialmente a José Gregorio como santo porque el pueblo mismo lo beatificó. A José Gregorio se le puede encontrar hasta en el arte. Cuadros como los del maestro Onofre Frías u obras de teatro como la del actor Sócrates Serrano le rinden tributo. Cada vez que lo interpreto siento una conexión muy especial, siento que es una ofrenda. Se estima que en abril del próximo año se realice el acto oficial de beatificación. Las autoridades de la Iglesia Católica confían que sea un evento masivo, aunque no descartan el escenario pandémico. Desde Caracas, Mardoley Prim, Noticias Telemundo. Felicidades para Venezuela. Con eso una pausa, pero al regresar en Noticias Telemundo, Leopoldo López ya está en España, país que condenó las acciones emprendidas contra su embajada en Caracas tras la huida del opositor. Y varios estados mexicanos suspenden las celebraciones del Día de los Muertos por la subida constante de nuevos contagios de COVID-19. Y Lewis Hamilton rompe un récord histórico en la Fórmula 1. Ya volvemos. El líder opositor venezolano Leopoldo López ya está en España junto a sus familiares. Esta tarde, Leopoldo subió en su cuenta de Instagram una fotografía de él con su familia. En tanto, Madrid condenó la detención de trabajadores de su embajada en Caracas y los registros realizados en sus casas, alegando que violan la Convención de Ginebra. Todo esto sucedido horas después que Leopoldo López abandonara la residencia del embajador español. En México, al menos 15 estados suspenderán las celebraciones del Día de los Muertos y cerrarán los panteones para evitar concentraciones de personas. Las medidas se toman por el aumento de contagios de coronavirus y son un duro golpe para los comerciantes, quienes han visto caer sus ventas hasta en un 50%. Víctor Silva nos cuenta. A pesar de la pandemia, la flor que ilumina las ofrendas de Día de Muertos no ha dejado de cultivarse en Xochimilco, pero ahí los productores aseguran que las ventas han caído un 50% este año. Planta que se nos ha quedado y se ha tenido que tirar. Ha habido muchas pérdidas este año. Ellos no son los únicos. Miles de otros comerciantes han sido afectados, como Maribel, que vende calaveritas de azúcar, de chocolate y adornos para los altares. Pero este año sus ventas no van nada bien. A estas alturas ya no teníamos ya casi nada, pero ahorita sí se ha afectado mucho. A la poca afluencia de personas que compran sus productos, se le suma que para el próximo 1 de noviembre
las autoridades han cancelado eventos y cerrarán los panteones para evitar que personas se concentren como es costumbre. Al menos 15 estados de la República han anunciado que cerrarán sus panteones este próximo Día de Muertos, entre ellos el Estado de México y la capital del país. Ricardo se adelantó una semana para visitar a sus familiares en el panteón. Asegura que el cierre es una buena medida para evitar más muertes por COVID-19. Yo creo que es una medida que hay que ser solidarios. Si definitivamente es lo que necesitamos para entender y evitar contagios, hay que disciplinarnos y hay que adaptarnos. Además, en la capital, el tradicional desfile ahora será virtual. Aquí y en el resto del país, las familias mexicanas tendrán que celebrar esta gran tradición desde casa. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Y seguimos en Brasil, donde la samba regresó a los salones de baile de Río de Janeiro tras 7 meses de silencio y muchas presiones. Y como era de esperarse, los locales están obligados a implementar las medidas sanitarias para evitar posibles contagios. Pero como nos reporta Ana Peralta, no todos las respetan. Después de 7 meses prohibidas, las populares rodas de samba vuelven a Río de Janeiro en medio de la pandemia. Pero su regreso ha sido a fuerza de protestas. Esto porque en un principio el ayuntamiento solo autorizó la reapertura de las salas de concierto y la música en vivo en bares y restaurantes. A mí me gustaría saber qué hace que un show de rock que es pura aglomeración sea permitido y la samba no, dice el organizador de la Samba do Trabalhador. Los eventos, eso sí, deberán seguir las reglas: capacidad reducida, distanciamiento social, uso de mascarillas y alcohol gel. El día que abramos de nuevo las puertas va a tener alcohol gel y medición de temperatura en la entrada. Pero en época de coronavirus la samba se tendrá que bailar en la silla. La pista de baile por el momento está prohibida. En la samba tienes que mover el esqueleto, la samba es baile, pero en cuanto no haya una vacuna no podemos reunirnos ni aglomerarnos. La cuestión ahora es si todos respetarán las normas. Esta otra roda de samba se celebraba en uno de los kioscos de la mítica playa de Copacabana. Las imágenes hablan por sí solas. 0 distanciamiento social y nulo uso de mascarillas. Hay quienes como Edna Sampaio lo tienen claro. Mientras dure la pandemia, solo en espacios reducidos y respetando las reglas. En Río de Janeiro existen 213 rodas de samba que dan trabajo a aproximadamente 4.000 músicos. Su vuelta ha supuesto un alivio para todos ellos, pero también una vigilancia reforzada para controlar que las normas sean respetadas. En Río de Janeiro, Ana Peralta, Noticias Telemundo. Con esto una pausa, pero al regresar en Noticias Telemundo, el resumen del enfrentamiento entre las Chivas y el Cruz Azul. Una niña latina recibe una gran sorpresa de parte de la persona que más estaba extrañando. Ya volvemos. Estamos de regreso y ha llegado el momento de los deportes y ya está aquí con nosotros Copana Álvarez con toda la acción deportiva para contarnos de este partidazo. Sí, muy buen partido el que vivimos acá en Telemundo. Al final termina ganando Cruz Azul, el visitante, en el partido más esperado, y Cruz Azul se lleva una victoria importantísima jugando en el estadio Akron y ya está prácticamente asegurada su participación y evita el repechaje, ¿no? Por eso era tan importante este partido, porque Chivas podía llegar a estar a un punto de Cruz Azul, al final no pudo ser. Acá hay un penal indiscutible, nada que hacer. De todas maneras, el árbitro fue al VAR a verlo y ahí se salió obviamente de la duda, marca el penal e iba a ser Jonathan Rodríguez, la gran figura del partido, el uruguayo que es convocado en estas eliminatorias y fue convocado recientemente también por el maestro Tavares. Acaba de llegar el segundo gol también del Cabecita, una peinada. Llega antes, no hay posición adelantada porque también se dudaba si había posición adelantada y al final el uruguayo llega a su gol número 14 en 15 partidos en esta temporada. Vamos al partido que se jugó hoy y que también usted pudo disfrutar acá a través de Telemundo. Wolverhampton frente al Newcastle en la Liga Premier. Mire el golazo que va a hacer Raúl Jiménez. Faltaban 5 minutos para el final y parecía que los Wolves se llevaban el triunfo con esta joya del delantero mexicano. Sin embargo, Murphy sorprende y por afuera de la barrera, que estuvo mal puesta por parte del portugués Rui Patricio,
marca el empate ya en tiempo de descuento, así que se va con un punto, lamentablemente, el equipo de Raúl Jiménez. Y en la Fórmula 1, Lewis Hamilton sigue imparable y hoy sobrepasó el récord de Michael Schumacher con 92 victorias. El británico lo consiguió en el Autódromo Internacional de Algarve, donde se llevó a cabo el Gran Premio de Portugal. Su compañero de escudería Valtteri Bottas terminó segundo y Max Verstappen tercero. El mexicano Sergio Pérez, comenzando la carrera, pegó con Verstappen y quedó último por culpa del choque. Sin embargo, se recuperó y al final terminó séptimo. Fue galardonado como el piloto del día. Vamos a ampliar más adelante en Zona Mixta con Miguel Gurwitz y Carlos Hermosillo todo lo que dejó este gran partido entre Cruz Azul y Chivas. Muchísimas gracias, Copán, muchas gracias. Bueno, y les cuento que un bombero de California regresó a casa antes de tiempo y sorprendió a su hijita, quien le echaba de menos durante el día y durante la noche. Y esto fue lo que sucedió cuando inesperadamente Josh Padrón abrió la puerta. Según su familia, él había pasado 13 días luchando contra los incendios forestales que azotan al estado y su hijita preguntaba por él a todas horas. Por supuesto, al final se fundieron en este lindo abrazo. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Recuerde que hay más noticias hoy a las 11:10 Centro, así que los vamos a estar esperando aquí. Muy buenas noches.